de auto. ¿Y en qué consiste un buen seguro de auto, Raysa? Why do we need a good insurance policy and what does that consist of? Yeah, so good car insurance is like having good health insurance. Tener un buen plan de seguro es como tener un buen plan de seguro de médico también para tus beneficios médicos. If you buy a bad health insurance policy and all of a sudden you need extreme treatment, cancer treatment or something like that, and you learn to find that you don't have those benefits in your health insurance policy. Si tuvieses un plan médico que no cubre, que no es muy bueno, y tienes cáncer o alguna condición extrema, y ese plan no cubre esos beneficios, eso es algo que podría perjudicar. Ok, pero ¿qué es bueno y qué no? What is a good one and what is not a good Yeah, policy? great question. Buena So there are pregunta. three main things that you're Okay. going to need for a good car insurance policy. Hay tres cosas que necesitas para tu plan con tu seguro de tu auto. First, you're going to need to select full tort as opposed to limited tort. Tienes que conseguir la póliza de agravio completo, lo que le dicen el full tort, Full en vez tort. de la que le dicen agravio limitado. Nosotros también le decimos daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Sí. Just another way of saying exactly what she said. I mean, we have different names in Spanish for it, but you're full tort. And what does that mean, by the So way? until I started this type of practice, I thought torts were desserts. Me too. Antes de empezar la práctica pensaba que eso era un postre. I don't think so, no. Which right? dessert do I want? Yeah, okay. I want the best one, the Obviamente tú full quieres tort. el mejor, la que es completa. The main difference between the two, full tort allows you to collect all of your damages in a car accident. La póliza completa te va a dejar conectar todos los daños que tengas, básicamente a través de ese accidente automovilístico. And limited, by its name, limits you to only your economic damages. La limitada solamente te puede dar los daños económicos que has tenido por el accidente. Ok, una torta completa. Una torta completa es cobertura infinita. Is the full tort infinite coverage? Well, you can collect an infinite amount of damages up to the amount of insurance that's available. Básicamente la cantidad es infinita hasta el punto que llegas a la cantidad máxima que está en esa póliza. Oh, ok. Do people have different choices? So could it be like 300,000 or it could be $1 million or it could be 2? No, that's a great question, and that's right, yes. You can, in addition to choosing full tort or limited tort, you also choose the amount of coverage that you Okay. have on your own policy. Okay. Cuando estás consiguiendo la póliza también puedes decidir qué cantidad tú quieres que sea la cantidad máxima de cobertura que vas a tener. Okay. And may I ask, so all of damages, that includes the car and all of your damages? There'd be separate, separate? separate benefits. Separate benefits? You would Okay. have a property damage coverage that would cover just the vehicle, and then you would have a bodily injury or an underinsured coverage to cover yourself. So, básicamente está la cobertura para los daños físicos que tengas, también está la cobertura para los daños de propiedad y cuando la persona que esté involucrada en el accidente en la otra parte no tiene suficiente seguro. Ok, yo tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, estamos viajando a otro estado, ¿la cobertura sigue siendo la misma cuando hablamos de full tort? Y si estamos hablando de limited tort, ¿es limitada o la cobertura la misma si el accidente sucede en el estado de Pensilvania o fuera del estado de Pensilvania? If you're traveling out of state, does the full tort cover there? Does the limited tort go into place there? Or what happens if you're out of the state? That's a great question, Muy Hector. buena pregunta, Hector. And sometimes it will depend on what state you're in, but Oh. but Depende del estado donde typically estés. you're going to be okay if you're out of state. Típicamente puedes estar bien. Because the goal is to get you from limited tort to full tort. Básicamente la meta, si tienes el plan limitado, es que puedan conseguirte, que te consideren como si tuvieses comprado la póliza completa. And one of the exceptions to get you from limited tort to full tort is if you're hit by somebody that's driving a vehicle registered in another state. Una de las excepciones que podría proceder con ese cambio de considerarte en vez de limitado a completo, aunque hayas pagado por una póliza limitada, es si la persona que te chocó es de otro estado. Let me see if I understand. So and I'm sorry, I'm not quite sure I understand, so forgive me if it's a stupid question. So, so you bought limited insurance, you were involved in an accident in another state, and so you who represent them, or that person, is going to try and say, no, you should get greater coverage because the other state doesn't cover you the same way? Or? No, that's exactly right. I mean, what we're trying to do is
ultimately you want to get your clients from limited tort to full tort. Okay. And so there's a number of exceptions you look to see if they apply. Okay. And one of those is if you're hit by somebody out of state. Then they switch over to full tort and can get all of their damages, non-economic and economic. Básicamente, cuando tenemos clientes que tienen la póliza limitada, la manera en que nosotros tratamos de poder conseguirle que traspasen a la completa es si hay varias excepciones que se pueden ver en el estado de Pensilvania. Y una de ellas es si el conductor que chocó, de nuevo, tiene póliza y es de otro estado que no sea Pensilvania. ¿Y qué pasa cuando una persona nos choca el auto y no tiene seguro? What happens if somebody crashes with your car and you don't have insurance? Oh, that takes us to what the second type of coverage you need is uninsured coverage and underinsured coverage. Eso nos lleva a otra póliza que debe también tener cuando estás haciendo el plan tuyo para tu auto, que es añadir para personas que no tienen seguro en absoluto o que tienen un seguro insuficiente. If you don't purchase uninsured motorist coverage and you get hit by somebody that doesn't have any insurance, there's going to be no coverage for your injuries and damages. Si no se asegura de tener la póliza para conductores que no tienen seguro, si esa persona que le choca no tiene seguro, no va a haber cobertura para usted. And so you're trying to recommend, I mean, you're recommending that people really do look into what, I think a lot of people don't have a clue as to what kind of insurance, what's covered. My parents were born and raised in Lancaster, and they want to save money. So when I was telling them about these coverages and that they need these coverages, they fought me tooth and nail for the longest time. Él nos está haciendo, porque yo le pregunto, que a mí me parece, según la información que nos está dando, que nosotros verdaderamente cuando compramos el seguro del carro, no nos damos cuenta de que no estamos considerando de lo que todas estas estamos cosas. comprando. Exacto, entonces nos está diciendo que sus padres, él trabaja en esto, sus padres que viven aquí en Lancaster, que se graban aquí, que él les dice, mira, deben tener tal seguro, y ellos lo miran como, so your parents are like, I mean, like my parents used to do to me, like, it doesn't matter what age or what I did for a living, they were like, no, not really, I really don't need it. We know That's- better. Yeah, that's too much of an expense, right? Yeah, but it is the only way that you can Okay. really cover yourself, and it's not only you, but when you choose limited tort, that choice you make applies to your spouse, your children, any blood relative living in your household, so you could be really making a bad choice for a lot of people. El licenciado quiere explicar que cuando estás haciendo esa póliza para tu carro, tienes que considerar que esa decisión de solamente coger la limitada, aunque te puede ahorrar un par de pesos al día, básicamente, esa es una decisión que va a afectar no solamente a usted, pero a su pareja, a sus hijos, a cualquier persona que esté relacionada con usted por sangre, que esté viviendo en la casa también. Let me ask, would it also affect another person you had, like your son's friend was in the car? No. It would not? No, my son's friend, his rights and the damages he could recover would be determined by the policy that his parents That have. his parents have, So, okay. básicamente, si estás en el auto suyo, está el amigo de su hijo, la cobertura que va a aplicarle al amigo de su hijo no va a ser la que usted tiene, pero la que tienen los padres de ese niño. De ese niño. Correcto. Una pregunta. Okay. Y muchas personas, y sobre todo en nuestra comunidad, pensamos que el full cover es el full tort. Ese. You got that one, right? Yes. I do. When I ask clients if is your auto policy full tort or limited tort, I get the strange look. ¿Sabes qué le pregunta a What's la she persona? what's she Y como talking mira about? raro, sí. What are you talking about? And often I get a response that I have full coverage. Solamente los clientes se dicen que tienen lo que dicen la cobertura completa. Yeah. And so people think perhaps that means they have full tort. Y eso lo confunde con lo que es la torta completa, como dice esto. Unfortunately, it means you have great coverage for your car, but not for you. Básicamente, tener cobertura completa significa que sí, tienes una buena cobertura para tu auto, pero no para usted. Full coverage means no matter who is at fault in the car accident, your car insurance company will pay for the damage to your vehicle. Básicamente, cobertura completa significa que no importa quién chocó, de quién fue la culpa, la compañía de seguro se va a asegurar de que el carro esté cubierto. Which in great, I mean, if you really think Wow. about it, is probably the lesser of the evils Right, when you're in an accident. right. Entonces, lo que yo le digo es que si usted se pone a aquilatar qué es lo que va a costar más,
un carro o todo el daño que le puede haber ocurrido a una o a 3 o 4 personas en el carro, que no hay comparación, uno es mucho más alto. ¿Qué sucede cuando uno sufre un accidente automovilístico? ¿Hay heridos en el otro vehículo? ¿Hay un límite en la cobertura para los gastos médicos de esa persona que por el accidente que tú causaste Te estás sufrieron? diciendo mucho, dale un So, básicamente, si tú causas el accidente, ¿qué le pasa cuando... Con el la full otra- tour, con la torta completa, ¿hay un límite en la cobertura de gastos médicos para esa persona o no? If you are responsible for the car accident and you have paid for how much can you pay for the other people on the other side if they're injured? Or what you Is there a recommend? limit? Yeah, so the tort option will have no effect on the other person's ability to recover. So, básicamente, la cobertura que tú tienes no va a tener impacto sobre lo que las otras personas pueden recuperar. What does help the other person get back on their feet if you make a mistake and cause a car accident is the amount of liability coverage that you buy. So, básicamente, lo que puede ayudar a la otra persona en el otro lado, si usted ocasiona un accidente, es lo que ellos le dicen el liability, que sería La responsabilidad. La responsabilidad, correcto. Okay. Señores, I'm a little lost. estamos hablando con el abogado Chad Rankin de Rankin and Gregory. Él no es vendedor de seguros, es un abogado que quiere asegurarse, sí, para que la gente sepa, o sea, no, están tratando de vender un seguro más caro, no, señoras y señores, es una persona que conoce sobre esto, que ha defendido a personas, ¿verdad? Ha representado a personas que han tenido accidentes automovilísticos y sabe lo que le conviene a usted y lo que no le conviene. Now, cuando surge lo inesperado, un accidente de auto, ¿qué cosas debemos tomar en consideración? Obviamente lo primero debería ser saber si hay una persona herida, pero ¿cuáles son los pasos a seguir? What are the steps you follow when you have a car accident? Yeah, so first, check yourself to make sure you're okay. Primeramente, revísese usted mismo que usted esté bien, que no esté lesionado también. Check the other people involved in the accident. If somebody is severely hurt, call 911 right away. Revise si hay otras personas involucradas en el accidente que están lesionadas. De estar lesionadas seriamente, llamen inmediatamente al 911. If you can, move your car to a safe place. Si puede mover su auto a un lugar seguro, por favor proceda a hacer eso. Then I think you better call the police. Y a ese punto llame inmediatamente a la policía. So you would say call the police after you move the car, not before? I mean, you wouldn't Well, want them there to sort of show the cars? Just So, if you think there's any doubt in your mind that fault is going to be contested, so if there's going to be an argument about who's at fault, leave your car right there. Okay. Él nos dice, yo le pregunto que si en realidad si ha habido un accidente, si debe mover el carro antes que llegue la policía. Él dice que si usted piensa que puede haber un debate sobre quién tuvo la culpa, pues sí, deja el carro donde está. But if there isn't, and it really is, you could be in the middle of an incredible highway, you need to move it. Or Right. you could be causing Yeah. another Sa- accident. That's the thinking. You got to be safety first. Safety first. Entonces, Seguridad primero. exacto, entonces lo que dice, por supuesto, si usted está en el medio de un expreso, hay un montón de carros viniendo, no hay esa duda, pues usted pues debe mover el carro porque si no, está poniendo en peligro su vida y la de otro. Así que la seguridad de todos pues marca. Definitivamente. Señoras y señores, en caso de heridas sufridas, una persona causó un accidente, yo sufrí algunos daños ¿Tú eres el en mi conductor? cuerpo, sí, siendo yo el conductor, ¿cuánto podría uno recibir como compensación por todo lo que incluye esto? And you have bodily injuries, how much can you recover for those? Yeah, that's a very complicated Yes. Pregunta answer. complicada. If you're involved in a car accident, and regardless of whose fault it is, the car insurance that you purchase is going to help with the medical bills. Básicamente, si estás involucrado en un accidente de carro, no importa de quién sea la culpa, tu compañía de seguro es responsable por tratar de cubrir los gastos médicos. And then, if you exhaust all of that coverage, it would go into your health insurance to pay for those medical expenses. Si se exhausta la cantidad máxima que tenías para tus beneficios médicos, pues entonces ya eso iría para tu plan médico. So, Your own insurance that has nothing to do with the car. Is that what you're saying? so the first layer is your own car insurance that Okay. provides medical coverage, and then health insurance once that coverage exhausts. Okay. Primero va el plan del el seguro del carro, cuando eso se exhausta, entonces puedes ir a tu plan médico privado que tú tienes para tus And gastos what médicos. if the person does not have health insurance? That's where we get into trouble, because we could technically
recover for any bills that they have outstanding. So somebody could treat, run up a big bill, and we could go after the other car insurance company for that money. Básicamente es complicado porque si la persona no tiene plan médico privado para cubrir sus gastos médicos después que se exhauste la póliza, básicamente no tener plan para cubrir esos gastos. Ahí es donde el licenciado trata de que la otra póliza del otro conductor involucrado pague por las cantidades restantes. But the big practical problem is, what doctor is going to treat you if there's not coverage to pay your bill? And most won't. El problema aquí es, como quien dice, que mira primero el huevo o la gallina, porque ¿qué doctor te va a dar tratamiento si tú no tienes plan médico y sin tener de seguro algo que diga que alguien va a pagar? Porque tienes que primero tener esos gastos médicos para que entonces puedas tratar de que la otra póliza cubra. Cuando hay alcohol envuelto en un accidente, What role does that play? I'm sorry, say it again? If there's alcohol involved in the So that plays a number of different ways. One, that's an exception to limited tort. Estar conduciendo bajo la influencia de alcohol, eso podría ser considerado una excepción para cuando estábamos explicando si tú tienes cobertura limitada y te queremos básicamente transferir a que te consideren como si hubieses comprado la torta completa. Esa es una excepción si el conductor que te chocó estaba bajo la influencia de alcohol. Oh, pero tú estás hablando del que te chocó o que tú estabas guiando y tú estabas both. O sea, si tú estás manejando What bajo if efecto de you- alcohol y si la otra so- persona so- que If the está... person is driving, that could be considered an exception. What if you're the person who was under the influence? Is it does it apply in both cases? I mean, I'm driving, I'm responsible, the other side's responsible, so it applies both ways, right? That's right. And what is alcohol? And then, like, if they have to drink, I mean, they have to pass a certain limit Yeah, to be considered, right? it would be the criminal threshold, Okay. driving under the influence. El alcohol, no es que usted se dio Una copita de vino, sí, una Estamos hablando cerveza. que si usted se pasó del límite, como se define en el ámbito criminal, el ámbito legal, o sea, el nivel legal. But I also found, if you get hit by somebody that's under the influence, I think that also can enhance the damages in your case. Yeah. I mean- Básicamente si la persona que le chocó estaba bajo la influencia, eso pues puede ayudar a agrandar los daños que tiene. The insurance companies know that if you're going to go in front of a jury Yeah. and you're going to be able to talk about the other person driving under the influence and causing an accident, it does. It increases the value of their case. Las compañías de seguro saben esto, que en cuanto tú estés frente a un juzgado diciendo que la otra persona que te chocó estaba bajo la influencia del alcohol, ellos saben que eso va inmediatamente a hacer que el caso tuyo valga más. Sure, because they're impaired and they hit you. I mean, you had nothing to do with it, you were just Right. hit. Exacto. Sí, porque la idea es, pues, tú eres completamente inocente porque obviamente la otra persona estaba bajo la influencia de alcohol or drugs of any kind. Yeah. I've I've had cases where it was the little old lady on the way home from church and she accidentally tapped the back of my client's car. That defendant versus someone who was completely under the influence coming home from the bar is a very difficult and different experience in the courtroom. Cuando ves dos casos, por ejemplo, el caso de una señora mayor que estaba viniendo de la iglesia y le dio al bumper del carro del cliente, o una persona que estaba bajo la influencia del alcohol, obviamente el alcohol. Tengo que siempre ir a ver un abogado si me veo envuelto en un accidente automovilístico. Yo puedo hacer arreglos con mi compañía de seguros sin tener que ir a ver un abogado. Should he go to an attorney the moment you have a car accident, or try to work it out yourself and then go see an attorney? I think you should definitely go see a lawyer. Se recomienda que vayas a un abogado. Find one that you're comfortable with, that you think understands what's going on and will fight for you. Encuentre un abogado que usted confíe en esa persona para que pueda pelear por sus derechos. Y les recordamos a todo el mundo, and this is something we always say, and it is that sometimes people think, I'm just going to ask my cousin, I'm just going to ask my Oh uncle. my gosh. Yeah, I mean, I've heard that, so we have like a thing, so that's what I'm going to say here. Una vez más, no vayan a ver el primo, la tía, el vecino. Vayan a ver un abogado, hagan todas las preguntas. Antes de ir, preparen una lista de preguntas. A menos que el tío suyo sea abogado. So what I'm saying is Unless that your uncle is an attorney. yeah, unless your uncle's an attorney, and even then, A car even then, accident. yeah, Exactly, yeah, exactly, yeah, you got an it. attorney. El abogado de So what I say- automovilístico. You should prepare a list,
write down all the questions and then go see you with all the questions so they can get the answers. That's right. That's Este it. It's that escenario, simple. este escenario sucedió hace algún tiempo a una persona que yo conozco y tengo entendido que sucede muy seguido. Sufrió un accidente, la persona se hizo culpable, no, fue mi culpa, pam, 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 pam. Varios días más tarde, esa persona recibe una carta del seguro dándole saber que lo van a demandar porque causó un accidente a uno de sus clientes cuando ya esa persona ha admitido que fue su culpa. ¿Por qué sucede esto? Ella retiene bastante. So basically, in this scenario, this happened to a friend of his, and it happens commonly. You get into an accident, there's admission of fault, and they're getting a letter later on saying that they're getting sued for the car accident. I know. That happens a lot. Eso pasa muchísimo, sí. People change their La stories. gente cambia su historia. Yeah. So when you're at the car accident scene, that's why I suggest you call the police. Por eso es que el licenciado recomienda que cuando estás involucrado en el accidente, llame a la policía. And also, a lot of times there will be a witness. Muchas veces hay un testigo. And they will stop temporarily to make sure everything's okay. Y ellos paran por un momento a ver cómo están las cosas cuando pasa el Get accidente. their name and telephone number Coge su nombre, con su información, su número de teléfono para que puedan contactarlo. for that very situation. Muy bien, para esa situación. ¿Tiene una persona que llevar su póliza? Aquí me preguntan si tiene que ir al hospital, tiene que llevar su póliza de seguro. To the hospital, you have to take your policy with you. No. No. You don't have to take your policy with you. You can send them the information later with the claim number because you'll need to call your insurance company and get a claim number and start a claim, which we could help with as well. But Básicamente lo que tienen que hacer es, puede ir al hospital, no tiene que tener la póliza justo ese día, después puede darle esa información más tarde porque va a tener que llamar a su compañía de seguros y ellos le van a dar un número de reclamo y nosotros podemos ayudar con ese proceso. Ok, si tengo un full tour, ¿puedo incluir ahí o está incluido el que si yo rento un auto y tengo un accidente me cubra? Esa es buena. Full tour, does it cover a rental for a car? that would be a different type of coverage. Sería una cobertura separada, no es parte del full tour. You can also purchase car rental coverage on your own policy, which would kick in. Básicamente tiene que comprar esa póliza para que pueda cumplir, para que cubra el alquiler del vehículo, pero eso es separado al full tour y la puede comprar, pero eso es separado. If you don't have that type of coverage, we make the argument that the other car insurance should provide a car rental for you. Pero si no tiene eso, nosotros podemos hacer un argumento de que la otra póliza de la otra persona involucrada tiene que pagar ese alquiler. Ok, esta cobertura, si la persona la quiere, como una amiga mía, abogada que tengo, que viaja a Tailandia y afuera del mundo, cubre fuera de los Estados Unidos esta cobertura. Es bueno saber si esta cobertura que uno tiene, o sea, sobre todo de rental car, te va a cubrir fuera de los Estados Would Unidos. the coverage cover you outside of the United States? He's asking because I travel a lot, so he's making fun of me. He says I travel a lot, and then sometimes I rent cars, and will that cover me over there in Well, I'll tell you, Thailand and etc. a good car insurance policy will. A bad one likely will not. Una You're gonna buena wa- cobertura va a ser buena, una que no sea, no va a cubrir. You're going to want to call your car insurance company before you travel Okay. to make sure that you have the coverage. El licenciado recomienda que llame a su compañía de seguro y asegúrese que tenga esa And cobertura. I do. Okay, that's Yo good. lo hago. Muy bien. You're safe. Not that I'm gonna try to You're drive safe. in Thailand. I don't know if you've been to Thailand, pero guiar en Tailandia es como de loco, ¿entiendes? Ay, Loco. quiero una moto I ahí. cannot drive in Estoy en Thailand. Puerto Rico y at Nueva all. York. Are you kidding? Really? Yes, they're on top of the. Oh no, they're worse. They're worse. They're worse in Wow. Mexico. Para la gente que nos acaba de sintonizar en Facebook Live o en Radio Centro FM, estamos en vivo con el abogado Chad Rankin del bufete de abogados Rankin and Gregory y Raysa Rivera. Así que si usted tiene preguntas, continúe enviándolas. Estamos en Facebook Live y al final de nuestra entrevista estaremos sorteando algunos boletos para la fiesta de Saca como cortesía del bufete de abogados de Chad Rankin and Gregory. Ok, Raysa. Dígame. Casos que el abogado Rankin haya representado y se le haya hecho bastante difícil y en nuestra comunidad, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos nosotros cuando hablamos de seguro y cuando tenemos accidentes de auto? What are the most difficult cases you have seen, and what are the common mistakes people do when they're talking or choosing their policy? The saddest situation that I see on too much of a regular basis is a car accident and somebody is killed. Lo más triste que el licenciado ha visto en los casos que ¿Qué ha información manejado es? es cuando hay un accidente ¿Qué de carro información? y una de las personas involucradas ha fallecido.
and we find out that the person who caused the accident has a $15,000 policy. Y nos enteramos que la persona que ocasionó este accidente lo que tiene es un límite de $15,000 nada más en la póliza. And then I find that my clients didn't have a lot of extra money, so they didn't purchase underinsured motorist coverage. Y es lamentable porque el cliente no tenía suficiente dinero cuando estaban pagando por su plan de su vehículo, el seguro, y lo que tienen no tenían la cobertura para personas que no tienen seguro cuando les chocan. So there we have a situation where somebody's been killed in a car accident, and there's $15,000 for his small children and his wife to carry on with their lives. Lamentable porque aquí tenemos a un padre, un esposo de una familia que ha fallecido y lo único que hay son $15,000 para poder darle a esa esposa y a esos niños, que no es suficiente. And that's it. That's It's it. the end of the road. Then people think, well, can't you go after the person individually? And yes, but They probably have no money anyway. you can't get blood from a turnip. Muchas personas dicen, pero no podemos ir a demandar a esa persona que chocó y tratar de sacarle dinero, pero solamente esas personas no van a tener dinero que puedas obtener. Señoras y señores, An bien, eternal bien problem, isn't importante. it? Another question from a listener. Si el auto es un carrito viejito, 1996 o más viejito, ¿hay que tener una torta completa? 6 or older than that, do you have to have also the policy? I would have the full tort and the and underinsured motorist coverage, because that's the only way you're going to protect yourself and your family. No importa de qué año sea prácticamente el auto, el licenciado recomienda el fulto, la torta completa, y también el plan que cubre para conductores que no tienen seguro en lo absoluto o que tienen seguro insuficiente. Porque no But importa. in that situation, I would not have full coverage. Pero en esa situación no tendría la cobertura completa porque es para el auto y el carro ya está viejito. No. Otra de los comentarios del amigo oyente que nos llama en la mañana de hoy es de que lo que nos está explicando el abogado Rankin en este momento no es lo que nos explican cuando vamos a una compañía de seguro a buscar este seguro. O sea, esta explicación no se le da como se está dando ahora. No. Broadly about Yeah. insurance sales. But I think they identify what they think the client can pay, and they go right to that point. Porque yo le pregunto, ellos no van a ganar dinero si te venden una póliza, tú sabes, que de más precio, pero yo sé que que él no está seguro, pero el que él entiende en general, que ellos te miran, analizan más o menos cuánto tú debes pagar y eso es lo que te dicen. They worry if they're $400 and the next insurance company is $300, it won't matter to the client what the coverages are, they'll go with $300. Okay. Si está compitiendo con otras Con la compañías otra para compañía. cogerte a ti y básicamente le cogen lo que... Entonces, como piensan que lo que más que vas a ganar es poco, pues Sí. no vale la pena. O sea, no son muy convenientes el comprar estos seguros en línea. Es mejor estar ahí con el agente frente a frente. ¿Recomienda altamente eso o no? Would you recommend being in person when you're buying the policy or doing it online as opposed to doing it online? Well, I always like to meet with somebody and get a relationship with them that you can trust. But if you're going to do it online, make sure you educate yourself about the different kinds of coverages that are available and what you really need. Básicamente el licenciado obviamente recomienda que conozca a esa persona, que tenga una confianza con la persona que le está vendiendo esta póliza, pero si quiere hacerlo todavía por el internet porque es más conveniente, edúquese, busque información sobre la cobertura, qué diferentes opciones tiene y qué significa eso para usted antes de hacer la compra. And I think that personal comment, I mean, I think that's really important because then you have a relationship. You are a human being. So if something happens, the person that you talk to remembers this is a human being. And That's I think right. sometimes that's forgotten when you just do things online. And sometimes if you have a problem with the claims, the handling, the big insurance company, your agent will step in and help smooth things out. Entonces, la recomendación que él hace a mí me parece muy prudente porque tú estableces como una relación personal. Ya no eres un número ahí con el de la persona brega, sino que estás lidiando con un ser humano. Entonces, si tienes algún problema, tu agente puede interceder ante la compañía. Ok, si una persona compra, por ejemplo, como el amigo que nos llamó, Raysa, quiere obtener una torta completa, ellos pueden, después de que compren esa torta, cambiar en algún momento. Pueden ir a donde ustedes y ustedes pueden brindar el servicio de ir sobre esa póliza y decir, mira, esto es lo que tú tienes. Porque eso pasa también. If you have whatever tort you have and you want to switch it to full, can you do it at any time? Do we help them out with that process even before they have a car accident?
Well, you definitely want to do it before you have a car accident. Obviamente cambie la torta que tenga antes de estar involucrado en un accidente. Y seguimos diciendo Sí. torta. Sí. Y es seguro, es el seguro. Seguro. You We wouldn't. keep saying cake. Let me remind them that it's not a cake. Es una póliza de seguro, ¿ok? La póliza de seguro. Raiza nos va a traer una torta. She's going to bring us a cake. Oh, I think. yo no sé sobre la torta. What was the answer? Yeah, you can change it anytime, and I would recommend you do it as soon as possible. La puede cambiar en cualquier momento o simplemente llame a su compañía de seguros y obviamente hágalo lo más pronto posible porque no sabe cuándo va a estar involucrado en un accidente. And you wouldn't need our help to do so. Y no necesita la ayuda de un abogado para hacer eso. Ok, ¿qué cosas en nuestro récord puede hacer una diferencia entre el costo de una full tort y una limited tort? ¿Qué cosas en nuestro récord como conductor pueden hacer diferencia? What record as a driver could impact the cost of limited tort versus full tort? Well, yeah, the age of the driver, La edad del conductor hace the impacto. number of accidents they've had in the past. Número de accidentes en el pasado. Oddly enough, your zip code, where you live. Dónde vive, hasta el zip code lo True. van a Yes. tomar en Because consideración. what you could well, there's a lot more traffic, or there is more likely to be accidents. And that's big. Yes. That's big. Person that live in the city of Lancaster will be paying more than whoever to live in the county, Somebody in right? East Earl is not paying the same rate as somebody in downtown Lancaster. Yeah, señoras y señores, It bien does make importante sense. eso. Ujú. Some degree. Va a depender de varias cosas, incluyendo el zip code donde usted reside, el número de accidentes, su edad. Sí, porque eres Puede más hacer la propenso, diferencia. por ejemplo, a los 17, se supone que tú no guíes también como a los 40. In theory, because a 17-year-old shouldn't, is not Yeah, going to drive as 40. Ok, no, yo I can certainly attest to that. hago las preguntas de todo el mundo. Ahora voy a hacer una personal. Tengo en mi casa a una junior driver de 17 años. Una torta completa y media. He's got a 17-year-old daughter at home. A full tour, then it's which tour would you recommend? Yeah, you definitely go with the full tour. you kidding? Vete con la Are you completa. kidding? You gotta have the good Ajá. cake. Tienes Yes. que tener la torta completa es la mejor. Es lo mejor, definitivamente, señoras y señores, sobre todo si uno tiene jóvenes en la casa que están manejando, con licencia de conducir, que a veces manejan mejor que uno mismo, pero y con mucha mejor responsabilidad, pero por la edad se va a hacer. What other advice do you have? So you explained to us about insurance. You explained to us about who do you call? This sounds like a song. Who do you call? What else should they do? Well, Should they gather medical records? Should they? if Anything else? I were, listen, if you're in a car accident, get a lawyer to do all of that stuff. Okay, so immediately go to a lawyer with all the information. Si involucrado en un accidente de carro, vaya a un abogado para que ellos manejen o llenar los archivos médicos y todo lo que necesite. You will be contacted by different insurance companies, all kinds of different people asking you to do lots of things. Van a contactar de diferentes pólizas de seguro, preguntándote diferentes cosas y pidiéndote que hagas un montón de cosas también. And you will probably not know what you're supposed to do, what you're not supposed to do. Y usted no va a saber qué puede hacer, qué no debe hacer. So we'll help guide you through that process. Pero podemos ayudarlo y guiarlo durante ese proceso. ¿Puedo incluir yo entonces en una póliza de seguro los gastos de abogado si necesitara alguno? Can you Oh, add no. to the cost of your policy the attorney fees that you incur? No. No. In the United States, generally speaking, which includes this type of law, each party pays for their own attorney. Estados Unidos generalmente, en Pensilvania, básicamente cada parte paga por sus tarifas de su abogado. Okay. Pero en caso de demanda a otro conductor, hay abogados, entiendo, que trabajan, te defienden y si no ganan el caso, hasta que no ganan el caso no cobran. ¿Eso es lo mismo en accidentes de auto o no? How would it be in terms of charging for the case? Do you charge one at the end if you get any money, at the beginning? So it's a free consultation when you come in the door, Cuando vienen a nuestra oficina es una consulta totalmente gratis. and then it's basically free until we win your case. Es gratis hasta que ganemos su caso. Okay, And we señor. charge typically it's a 1/3 fee on an auto case. Típicamente en el caso de accidentes de auto es una tercera parte de lo que le consigamos. If by any Typicamente. chance, in some cases
everyone here and there loses cases. If you don't get anything, then you don't charge anything. That's Is that right. correct? That So- is exactly So right. if at the end of the day, unfortunately, you weren't able to, they're not saddled with an incredible debt. And thankfully, the number of those cases I can count on one hand. Great, Y great. básicamente si no le conseguimos ningún dinero, obviamente no tiene que pagar nada. El licenciado puede contar con su mano cuántos ha perdido, así que eso le da una idea de cuántos ganamos. And Sí, that's the yes. norm throughout I mean, that's really the norm. That is the that the case? custom in this Yes, business. sí. En este Es la negocio costumbre. esa es la norma, así Wow. que no se preocupe. That's a So- scary thought. for Some people. firms will charge you, they'll make you reimburse them for the costs For the that they costs. incurred, but we don't do that. Okay. Hay abogados que sí van a pedirle, si no ganan el caso, que usted les reembolse los costos que ellos gastaron, pero en nuestra firma nosotros no hacemos esa práctica. Señores, al momento de usted elegir un abogado, debe elegir un abogado que sepa lo que está haciendo. Y en la mañana de hoy, el abogado Rankin ha demostrado que sabe de lo que está hablando, de que es una persona altamente preparado, de que lo va a defender a usted como lo debe defender. Y tenemos a su paralegal Raysa Rivera, que está aquí con nosotros en la mañana de hoy, que si usted no sabe, no conoce muy bien el inglés, ¿verdad? Ella está aquí para ayudarles. Yo quiero agradecerle al abogado Rankin el haber estado con nosotros en la mañana de hoy y sobre todo lo bien que ha explicado todo esto y la gente que ha estado comunicándose a través de Facebook. Muchísimas gracias por sus preguntas. Esperamos que todas hayan sido contestadas y el número de teléfono donde nuestros amigos pueden llamar para consulta con el abogado Rankin, por favor. El 717-656-5000, de nuevo una consulta totalmente gratis, 717-656-5000. Bien, señoras y señores, ya yo tengo dos abogados, una abogada y un abogado que me van a defender dependiendo cuál sea el caso. Gracias a todos ustedes, tengan un excelente día. Heather, gracias. Thank you. Thank you, Chad, Hector. can I call you Thank you, Chad? Heather. Please. Dígale en chat, él se siente mejor que le digan al licenciado Rankin. Muchísimas gracias, Raisa, gracias. Muchas Susi, gracias. número de teléfono. 717-850-5117. Cuando a ti se te olvide, Susi, yo no te hablo.